Definitivamente que la ecoendoscopía tiene una principal ventaja, es la de poder detectar y estudiar lesiones por fuera del lumen del tracto digestivo y a través de esto tomar una muestra de biopsia o muestra de estudio. Para esta exposición vamos a declarar que no tenemos ningún tipo de conflicto de interés, que vamos a hablar necesariamente, al hablar de punción o de biopsia o toma de muestra por ecoendoscopía, hablamos necesariamente de agujas. Y para recordar de que la parte de la toma de biopsia es muy diferente a la que normalmente vemos en el día a día ordinario. No usamos pinza, usamos agujas, y al usar agujas hablamos de punción. Esta ecopunción, a diferencia de las tomas de biopsia normal, tiene que ver mucho, hay muchos factores y variables que van a interferir y van a influenciar en el resultado final del rendimiento diagnóstico. Son los que vamos a hablar a continuación también. ¿Cuáles son los órganos que están susceptibles para poder acceder a toma de punción? Pues además de los consabidos y conocidos órganos como el páncreas, el ducto biliar, el hígado, también ahondamos un poco más y ampliamos nuestro campo de estudio, inclusive a ámbitos urológicos de tipo, porque podemos también tomar muestras de tejido a nivel de glándulas suprarrenales o también riñón. También hacemos un apoyo a los estudios neumológicos en cuanto a estadiaje de NM de pulmón, mediastino también, retroperidoneo. Y últimamente también estamos ahí, este año se ha publicado una última experiencia de toma de punciones a nivel del corazón incluso. Hablar de ecopunción es hablar necesariamente de agujas, y estas agujas son las que nos van a dar el nombre exacto de la técnica que vamos a emplear, si es una punción aspiración o una biopsia por aspiración. Y esto claramente definido porque si son parecidos los nombres, semánticamente hablando, punción aspiración o PAF, o biopsia aspiración o BAF, tienen sus diferencias, ya que en uno vamos a usar una aguja histológica o FNA, el cual por definición va a poder obtener necesariamente o preferentemente una muestra de tipo citológica. En cambio, el BAF va a usar una aguja FNB o aguja histológica, el cual preferentemente está orientada para tomar una muestra tisular para muestra de estudio patológico. Pero esto también comparten un único proceso técnico, es decir, el mismo proceso de ambas técnicas es el mismo, y también comparten que puedan ambas muestras tomar muestras de uno u otro tipo. Entonces, ¿cuáles son los pasos de la ecopunción? El principal paso inicial es indicar si amerita o no una punción, y esto es a ver si es que la punción nos va a ser clínicamente útil para poder dar una ayuda adicional en el estudio del paciente. Se localiza la lesión, se va a colocar el ecoendoscopio, se elige la aguja, y una vez que se elige la aguja, conocer las partes del mismo, ubicar la vaina protectora, asegurar el punto de inicio, insertar la aguja, poner la trayectoria de la aguja en la lesión en sí y colocar ya el punto final, que viene a ser sacar el estilete, hacer una técnica de capilaridad o succión, que puede ser seca o húmeda, y luego hacer los movimientos de los pases. Ya en la parte interna ya con la aguja introducida, hacer los movimientos de vaivén conocidos por todos. Esta técnica es la misma, sea usamos o no una aguja de punción aspiración, una aguja de biopsia ecoendoscópica. Y es que en la evolución de la línea de tiempo, de la formación de la adquisición de este tipo de agujas, del año 92, que fue por primera vez publicada la primera punción aspiración, ha venido una serie de avances con el objetivo de poder mejorar esta técnica y tratar de obtener una muestra de tipo tisular o de tipo histológica pura. Y hemos visto en la evolución del tiempo que las últimas agujas, que son las que han aparecido a partir del año 2011 en adelante, son las que tengan mayor ventaja en ese sentido para poder tener una mejor muestra tisular. Hablamos de las agujas Procore, de las Charcot y la Altwire. Sin embargo, la punción aspiración con aguja fina no deja de ser útil, y de hecho que es una técnica precisa y segura y tiene una alta tasa de rendimiento diagnóstico. Inclusive en masas pancreáticas llega hasta un rendimiento de hasta casi 92%, con una especificidad del 100% y una actitud diagnóstica de casi 85%. O sea, es
útil y nos ayuda todavía. Sin embargo, interfieren acá muchas variables. La variable principal son las orientadas al diagnóstico posterior. Necesitamos necesariamente un experto en citología para que nos ayude en el diagnóstico definitivo. La lesión también es importante, es muy diferente funcionar una lesión fibrótica o dura. ¿Dónde está la lesión? ¿En qué parte está? Si está en esófago o estómago, si está cercana al duodeno. Influye mucho el tipo y lugar de posición. La experiencia del endoscopista también es realmente relevante. Y el tipo de agujas, hay agujas que son más flexibles, otras que son más rígidas. La técnica que se usa, si usamos una técnica de punción, de muestreo, también hay que definirlos eso con mayor detenimiento. Y también si es que se va a poder hacer una evaluación histológica inmediata, es decir, si es que tenemos a la mano un patólogo al lado nuestro para poder mejorar nuestra tasa de rendimiento. Y también algo importante que nos ha ayudado bastante es la preparación de la muestra, es decir, sacamos la muestra y ¿qué hacemos con ella? Por eso tenemos que fijarla, tenemos que moler en el alcohol y eso también nos lleva a que influye mucho en el rendimiento de nuestra muestra final. Por tanto, también tiene muchas limitaciones de esta hoja, de una expiración con hoja fina. Necesariamente tenemos que aumentar el número de pases y cada pase se entiende por el ingreso de la aguja a través de la y la salida del mismo y todo el proceso que implica el retiro de la muestra y el procesamiento. O sea, eso es prácticamente no tan práctico porque nos demora mucho el procedimiento. También es necesario la presencia de un estomatólogo que nos va a poder ayudar a hacer un diagnóstico mucho más completo del mismo. La presencia del podólogo en sala que últimamente se está viendo que no es tan útil a raíz de la salida de estas agujas tipo FNB. Sin embargo, es aún controversial y en nuestro caso nos ha ayudado muchísimo para poder aumentar nuestro rendimiento diagnóstico. Y algo fundamental es que si bien las agujas de FNA nos pueden dar fragmentos de tejido, no nos dan fragmentos histológicos de tipo de núcleo o core, es decir, fragmentos completos de tejido para poder ver arquitectura y también presencia de otro tipo de componente tisular para poder hacer un estudio más completo. Por ejemplo, hacer tinción inmunoquímica, también estudios de ANA, que son ahora la clave para poder hacer un diagnóstico orientativo orientado al paciente. En patologías como linfoma, tumor neuroendocrino y pancreatitis crónica, autoinmune, necesitamos necesariamente este tipo de tejido de forma más exacta. Por eso que estos tipos de agujas, que son las más disponibles hasta el momento, que son las agujas de bíceps reverso, las agujas de punta de tenedor o la que tiene 3 planos, que son como el Adquire, que son las que tienen mayor vigencia en el momento para poder obtener mejor tejido histológico. Pero ¿es una aguja de FNB mejor que la de FNA? Inicialmente, el estudio de metaanálisis de Pan en base de 500 pacientes comparó la Procore con la FNA y se vio que no aumentaba mucho el rendimiento diagnóstico. Inclusive tenía igual tasa de rendimiento al sacar espécimen histológico, pero sí fue más corto el número de pases empleando aguja de FNB. Posteriormente, ya con la adquisición de la aguja Charcot, esto sí mejoró la tasa de rendimiento, también la tasa de adquisición de tejido histológico por el tipo de agujas. Y también hace que sea más corto el procedimiento al disminuir el número de pases requeridos para obtener una adecuada muestra histológica. Ahora, entonces, ¿cuál era mejor? ¿La Procore o la Charcot? También se hizo unos estudios en los cuales compararon ambas agujas y al final vieron que ambas tenían un rendimiento de adecuacidad adecuada, pero que tenía la Charcot un mejor rendimiento en cuanto al porcentaje de muestra de tejido. Sin embargo, no hubo diferencias en el número de agujas empleadas. Hasta que apareció el Adquire. El Adquire sí, aparentemente es una aguja mucho más útil para poder tener una mejor muestra de tejido histológico. Y se comparó inicialmente la casa comercial que la produjo, la comparó con su propia FNA, que es con la aguja SPECT. Y esta Adquire mejoró el rendimiento de la muestra histológica, tuvo mejor exactitud diagnóstica y también pudo retener una arquitectura tisular más homogénea y presencia también de fibrosis dermoplástica que fue útil para otro tipo de estudios. Por tanto, esta aguja es la que nos provee probablemente la mejor tasa de rendimiento diagnóstico. Esto fue corroborado este año en un artículo publicado en
en el Yale's Journal, y que se encontró que más de 200 pacientes evaluados con el tipo de aguja, que evaluó todo tipo de lesiones sólidas, inclusive pancreáticas, adenopatías o lesiones mucosas, fue más útil a poder evaluar la presencia de tejido o muestra histológica, sin ningún tipo de efecto adverso. Entonces, como una preconclusión, el mensaje para llevar a casa, las agujas de FNB nos van a proveer un mayor rendimiento de tejido core. Eso es ya bastante más establecido con este tipo de agujas. Si queremos tener una punción con este objetivo, tenemos que usar este tipo de agujas de FNB. Las FNB nos van a requerir menor cantidad de pases comparados con las agujas de FNA. Eso ya nos va a cortar el tiempo de procedimiento. Y también al momento actual, inclusive va a mejorar nuestra tasa de diagnóstico comparativamente hablando con las FNA. Y para completar la exposición vamos a presentar nuestra experiencia en cuanto a las funciones. Desde que empezamos a hacer econdoscopía hasta marzo de este año hemos recolectado 470 pacientes, del cual después de excluirlos nos quedamos con 326, predominantemente mujeres en nuestra muestra. Una edad media de 34.9 años, de rango de 14 a 94 años y un tamaño promedio de 36 milímetros, siendo 8 la lesión más pequeña punzada y 110 milímetros la más grande. Nuestro rendimiento diagnóstico inicialmente fue un poco alentador. Nuestro rendimiento fue 65.4% y este rendimiento fue mucho mejor en cuanto por órgano evaluado. Y a nivel del páncreas, aquí tomando en cuenta punciones o lesiones de tipo sólido o quísticas, fue 70%. Pero solamente al hacer el estudio de lesiones de masas sólidas en páncreas, por ejemplo, en el páncreas, nuestro rendimiento aumentó a casi 68%. Ahora, nuestro rendimiento usamos hasta un 10% agujas de FNB, y el cual, al usar este tipo de agujas, aumentaron nuestro rendimiento de 63% a 69%. Claro, sin diferencia estadística, y en 2 pacientes usamos ambas agujas, y el cual el rendimiento aumentó casi al 100%. Las principales muestras de nuestro estudio las enviamos a patología. En segundo lugar, lo enviamos a histología y patología, y vemos de que tanto el estudio patológico con el estudio histológico nos dan mayor rendimiento. Si solo enviamos únicamente a histología, pues no nos va a dar mayor ventaja en rendimiento diagnóstico. El número de punciones, al hacer en un mismo paciente más de una punción, pues vemos que no aumentamos nuestro rendimiento diagnóstico. Esto probablemente porque usamos las mismas agujas y no tenemos actualmente la disponibilidad de poder cambiar o alternar otro tipo de agujas más que la repetición de las mismas. Cambiamos de operador, pero no mejoramos el rendimiento diagnóstico. Al usar el número de agujas, vemos que tanto las agujas del número 22 como 25 nos tienen un mayor rendimiento diagnóstico comparativamente con las agujas 19. Aquí, en este caso, sí el tamaño sí importa. Y vemos que solamente en 5 pacientes que usamos aguja 25, el rendimiento fue casi del 80%. El número de pases, al aumentar el número de pases a 2, 3 y 4, aumentamos nuestra tasa de rendimiento. Eso, obviamente, los que hacemos econdoscopía vemos de que eso nos va a prolongar mucho más el tiempo y no es en la práctica clínica tan ideal hacerlo, por el tiempo que demora, me refiero. Y también, por último, la presencia de la evaluación histológica en sala o ROSE. En nuestro desarrollo de la experiencia tuvimos 13 pacientes que usamos esta evaluación con el patólogo en sala, y ahí casi fue bastante claro que nos ayudó de forma bastante evidente, como se ve. Y bueno, esto es lo que hemos presentado para la charla. Como conclusiones de nuestra experiencia, pues nuestro rendimiento global de las ecopunciones es del 65%, mejora en lesiones sólidas y más en lesiones masas pancreáticas. El rendimiento diagnóstico aumenta de 63 a 69% usando aguja de FNB, que es el tema de la charla, y es mejor usando agujas número 22 y 25 en nuestro estudio, y aumentando el número de pases puede llegar hasta el 100% de nuestro rendimiento. Y con ROSE llega hasta un 96% aproximadamente. Y solo para terminar,
Recordar que tenemos nuestro programa de entrenamiento desde hace casi 2 años. El doctor Fernando Gutiérrez fue el primero que nos estuvo con nosotros. Luego estuvo acá nuestra doctora Vivian Jerez, aquí usando una aguja Prochloride también. El doctor Bruno Lee, que siguió en el entrenamiento, ahora nuevamente miembro del equipo. El doctor Nilton Ríos, que está trabajando ahora en el Hospital Carrión en el Callao. Y por último, la doctora Karen Rocha, que también nos viene de Bolivia a aprender lo que es econdoscopía. Gracias.